Thank you, Nick. Gracias, Ana María. Ya podemos comenzar. Muy buenos días, amigas y amigos que están conectados con este importante Congreso de Sostenibilidad e Innovación que nos junta alrededor del mundo entero. Vamos a compartir con ustedes experiencias comunitarias vinculadas a las respuestas que han tenido frente al COVID-19. Queremos en primer lugar saludar a Future Earth por este fantástico evento que nos vincula globalmente y que nos enlaza para tratar temas tan interesantes como este. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis colegas del panel, Sonia Yumbo, desde la comunidad Sachahuayza en la Amazonía ecuatoriana, Mencha Barrera, ella es antropóloga, e Ivette Vallejo, también antropóloga. Cada una de ellas nos va a contar justamente sobre la resiliencia socioecológica que han tenido las organizaciones comunitarias, y yo les voy a comentar un poco cuál ha sido el trabajo del programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, articulando todas estas iniciativas. Entonces, vamos a hacer primero una corta presentación y luego les daré la palabra a cada una de ellas. Quiero también saludar a María Fernanda Enríquez, nuestra moderadora también de este panel. Un gusto también estar contigo, María Fernanda. Entonces, empezamos con la presentación, por favor. Entonces, comentarles que el programa de pequeñas donaciones es un programa que trabaja a nivel mundial en 130 países. Y aquí en el Ecuador justamente estamos cumpliendo 30 años de gestión en el programa. Desde Ecuador, de aquí de la mitad del mundo, les enviamos un cordial saludo. Este es uno de los 17 países megadiversos del planeta y también un país pluricultural. Justamente en estos días estamos pasando por unas circunstancias, paros nacionales complejos, pero ese no es el tema que tenemos que abordar, pero les invitamos a que se informen en las noticias sobre la situación del país también. Justamente el tema que vamos a abordar tiene que ver con la resiliencia socioecológica frente a la pandemia. Y creo que esta ha sido una circunstancia global muy particular, y por ello es que el programa, que tiene como mandato trabajar específicamente con las organizaciones comunitarias, ha creído muy pertinente, fundamental e importante incorporar este enfoque en los proyectos que trabajamos con las organizaciones comunitarias en todo el país. Y justamente eso es lo que queremos compartir con ustedes esta mañana. Actualmente estamos en la fase operativa 7 y definitivamente una fase que nos ha cambiado la vida a todos y a todas en nuestro ámbito personal, familiar, comunitario, profesional también. Y esto ha implicado realmente reinventarnos. Nosotros trabajamos con un enfoque que le denominamos los biocorredores para el buen vivir, y justamente los proyectos de biocorredor han hecho algunos ajustes para incorporar el enfoque de las respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria. ¿Quién habría creído que íbamos a vivir una pandemia? Realmente una situación inédita en este siglo a nivel mundial, y como mencionaba anteriormente, nos cambió la vida a todos y a todas a todo nivel. Y eso sin duda merece una reflexión, merece un análisis, y también requiere de cambios sustantivos en la sociedad, en las instituciones y ojalá a nivel personal también. Como les mencionaba, uno de los espacios prioritarios para el programa de pequeñas donaciones es apoyar a las iniciativas comunitarias para la conservación de la biodiversidad, pero en un contexto de pandemia esto no podía llevarse a cabo como siempre se había hecho. Era necesario investigar, era necesario escuchar de las organizaciones comunitarias cuál era la prioridad, y al mismo tiempo considerar las necesidades de las comunidades para poder reaccionar de manera pertinente y de manera urgente también.
Y como dice la lámina, justamente esta situación nos obligó a reinventarnos, a adaptarnos y a identificar cuáles eran esas respuestas que podíamos apoyar a las organizaciones comunitarias. Bajo esas condiciones, sacamos pues una herramienta muy particular que no la habíamos trabajado antes. Le denominamos el Fondo Ágil. En menos de un mes pusimos un fondo de hasta $5,000 que estaba disponible para las organizaciones y para que puedan implementar dos mensajes que trabajamos desde el programa. El primero era en comunidad nos cuidamos, que fue la primera etapa que trabajamos, y la segunda fue en comunidad nos reactivamos. En el marco de estas respuestas para la emergencia sanitaria, hemos trabajado pues proyectos para fortalecer el cuidado de la población vulnerable, definir mecanismos urgentes de respuesta, mejorar la producción en huertas, chacras para garantizar la soberanía alimentaria. Este fue un elemento fundamental. Entregar también kits de bioseguridad y kits de alimenticios a las poblaciones que estaban muy alejadas y además trabajar los planes de contingencia. Justamente para ello hemos invitado pues a Sonia Yumbo a que nos comente directamente desde las organizaciones comunitarias cómo se vivió la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. Tengo una pequeña reseña de Sonia aquí, déjenme, le encuentro. Bueno, ahorita se me ha traspapelado. Pero Sonia es líder de la comunidad de Sachahuayza. Sachahuayza es una comunidad que está ubicada en Cotundo, aproximadamente a 2 horas y media de Quito, y tiene una propuesta turística muy hermosa. Sonia ha hecho sus estudios tecnológicos en temas ambientales, en temas comunitarios, y ha facilitado una serie de actividades de capacitación vinculadas justamente con la sostenibilidad y la innovación. Queremos dar la más cordial bienvenida a Sonia y para que ella nos comparta y nos comente cómo vivieron las comunidades amazónicas, cómo vivió Sachahuayza la pandemia del COVID-19 y cuáles han sido sus respuestas. Bienvenida, Sonia, tú tienes la palabra. Alipuncha, mashikuna, apukuna, kay tutamantay kangunara, alipuncha nisha, alichani, y tukuygunara, y ay Dios yanapaywa, ñukanchi kaybi, kangunawa kuintaringara ushkanchi. Muy buenos días, señores dirigentes de fundaciones, representantes de cada instituciones. Pues aquí estoy nuevamente para poder conversar y también dar la bienvenida en estos días. Pues agradecerle primero a Papito Dios porque ellos nos dieron esta vida y también a todas las personas que estamos en las comunidades. Nuevamente aquí nosotros encontramos aquí en la comunidad 9 de junio, nuestro centro turístico Sachahuayza, pues con las compañeras, con las mujeres luchadoras, trabajadoras en el campo, pues vamos a presentar sobre de nuestra convivencia, cómo hemos vivido y cómo vivimos en la comunidad y qué es lo que nosotros valoramos a base de quién nos enseñó y por qué. Como ustedes ven aquí, pues estoy con un grupo de mujeres que ellos están todos los días pendientes en la familia, pendientes en los trabajos, y también pendiente en los hijos. Tengo pues aquí en la mesa representando con los productos ancestrales y medicinales y también los trabajos que siempre hacemos a las 3 de la mañana y así podemos valorar nuestra cultura. Como les dije, mi nombre es Sonia Yumbo, soy mujer quichua. Me siento bien feliz porque hablo 2 lenguas, pues eso me encantó bastante de aprender a hablar en español.
Bueno, al inicio sí me hizo un poquito difícil porque yo estudié en escuela bilingüe, donde que mi padre motivó de dar este estudio. Pues bueno, y al final he terminado mi primaria, mi bachillerato, y pues estoy aquí. La comunidad está abastecido con 100 habitantes, de los cuales hemos sumado entre niños y jóvenes, adultos mayores. Son ellos que nos dan una buena energía para poder trabajar. Muchísimas gracias, Sonia. Qué hermoso que nos compartas una parte de la vida ahí en la comunidad de Sachahuayza. Muchas gracias a todas las compañeras que nos acompañan también. Un saludo cordial desde aquí, desde Quito. También sabemos que ustedes han preparado un pequeño video para nosotros, para compartirlo y justamente compartir esas respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria. Vamos entonces a dar paso al video también para permitir que nuestras y nuestros participantes puedan sentir y percibir un poco de cómo se vive en la comunidad Sachahuayza y las respuestas que ustedes han dado a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. Yo comparto el vídeo, entonces me avisan si es que se escucha bien. Ajá. El nombre de nuestra asociación hemos puesto el nombre de Sachahuayza. Sacha es la selva, Huayza es la guayusa, tomando guayusa. En las chacras nosotros tenemos todos los que son productos asociados. Una parte de medicina, una parte de productos, entonces ya ahí se puede cosechar. Y eso nosotros hemos hecho a base de quién, son a base de los abuelitos, porque ellos tienen aquí sembrado, entonces y ellos van a las chacras, ya tienen fácilmente de recoger y consumir. Hay otros que se pueden consumir directos, hay otros se puede consumir en vaporizaciones, hay otros se puede hacer en tecito, entonces ya se va conociendo también. Todo eso ellos nos hacían conocer, ahora nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, pues quizás después a otros hijos y así. Dentro de COVID nosotros, dentro de la comunidad, nosotros sí he trabajado fuertemente y también parte de medicina. No era difícil, sino que era fácil para nosotros seguirnos tomando y medicinas naturales, pues ya de lo que ya vino haciendo conocer de muchos años atrás mi padre y mi madre, mi abuelita. Nosotros teníamos nuestros médicos aquí, sentíamos porque teníamos nuestras medicinas naturales y nuestros doctores naturales y pues seguíamos tomando la medicina, que es más, nosotros aquí utilizamos fue el tabaco, el jimbío, lo que es el ajo de monte. En cada familia pues tenían ya sembrados todo lo que son productos y asociados todos los productos, tanto medicinales, frutales, maderales y todo eso. Entonces ya no hubo dificultades y productos también. Entonces se iba a cosechar, mientras uno se cosechaba, ya por ahí encontrábamos medicina y consumíamos directo. Para nosotros sí nos hizo un favor pandemia también. Hemos conocido muchas cosas más que no teníamos conocido. Entonces ahí lo que mi padre nos enseñó de todo lo que es medicina a los jóvenes también, más que todo más, se ayudó bastante para que vayan conociendo y además que no se olvide la cultura. Entonces eso es lo que nosotros hemos trabajado desde pandemia muy fuerte y sin parar. Las personas mayores, porque ellos tienen muchos conocimientos, ellos tienen en sus ideas como un libro, ellos tienen todas las cosas de hacer conocer y también enseñarnos a hacer un cambio de ideas, un cambio de trabajo en plantas medicinales y así vamos a sobresalir adelante con todas las personas y pues salvar la vida para todas las personas porque todos somos humanos, nadie se puede diferenciar porque todos tenemos el mismo sangre y somos hermanos y tenemos que ayudar una a otra. Bueno, el proyecto Sachahuayza está considerado en trabajar partes turísticos, valorando nuestra cultura, parte de lo que es el lugar sagrado, que son los petroglifos, y ya hemos avanzado a trabajar y pues valorando la cultura y todo eso. Bueno, mi nombre es Sonia Yumbo, soy mujer quichua de aquí de la comunidad 9 de junio en nuestro centro turístico Sachahuayza. Muchas gracias, Sonia, y a todas las compañeras por ese hermoso video
y por permitirnos conocer y sentirnos parte de esas respuestas comunitarias. Qué importante tener a la mano tantas plantas medicinales, tanto conocimiento y también hacer de este momento tan difícil para el mundo, la pandemia del COVID-19, un momento para recuperar saberes ancestrales y para revalorizar la cultura amazónica. Así como vamos a pasar nuevamente a la presentación del programa de pequeñas donaciones, y así como el programa apoyado a la comunidad de Sachahuayza, también apoyó a otras 17 organizaciones comunitarias. Pero mientras se llevaba también estas iniciativas comunitarias, una serie de actividades adicionales tuvieron lugar. Entre esas quisiera mencionarles esta publicación Reinicia, donde justamente se sistematiza la experiencia de lo que fue para las organizaciones comunitarias este primer año de la pandemia. En esta publicación se incorporan también 100 carteles sociales que nos hacen un llamado para no volver a la normalidad. Es decir, aprovechar esta oportunidad de estos 2 años donde la consigna fue quedarse en casa para reflexionar sobre qué cambios podemos incorporar en nuestra vida. En este concurso recibimos 1,700 carteles del mundo entero, de 60 países, y 100 carteles son parte justamente de esa publicación. Si ustedes están interesados en hojear la publicación, en conocer más en detalle el trabajo del programa de pequeñas donaciones, podemos ponerles el link también en el chat para que puedan acceder a la publicación. Como les decía, así como el proyecto de Sonia, existen también otros proyectos que trabajan justamente en la línea de la soberanía alimentaria, rescatando los saberes ancestrales, las plantas medicinales y también trabajando en lo que implica la conservación del territorio, porque ese es el elemento fundamental que articula a las organizaciones comunitarias que son parte del programa, cómo fortalecemos el tema de la conectividad ecológica y cómo se fortalecen esas respuestas vinculadas a defender el territorio, manejarlo y conservarlo de manera adecuada. La estrategia en particular para trabajar en esta línea ha sido los biocorredores para el buen vivir y el impulso a los bioemprendimientos. Dentro de estos 12 proyectos de biocorredor, hemos trabajado también una nueva aproximación que es justamente la resiliencia frente al COVID-19. En esta línea hay algunos proyectos que se han apoyado, como son la revalorización y rescate de saberes ancestrales, el rescate y uso de plantas medicinales. Son 17 iniciativas comunitarias que han trabajado particularmente con este enfoque. Ha tenido la participación de aproximadamente 5,000 personas, de las cuales el 57% son mujeres. Entonces, para hablar de estos 17 proyectos, hemos invitado a la coordinadora de este proyecto, que es Mencha Barrera. Mencha es antropóloga. Ella ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con el monitoreo, acompañamiento y facilitación de iniciativas comunitarias y de proyectos de desarrollo. Tiene una maestría en antropología y actualmente es la coordinadora del proyecto Resiliencia Socioecológica frente a la pandemia del COVID-19. Damos la bienvenida a Mencha y ella nos compartirá justamente cuál ha sido esta experiencia con este proyecto que ha tenido este enfoque tan particular. Bienvenida, Mencha. El micrófono no está activado. Gracias, Ana María. Gracias a todas las personas que están en este panel. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Denme un ratito, por favor. Ahí me voy.
Bien, yo voy a compartir con ustedes los hallazgos y las dificultades que hemos encontrado en este año, 2 meses, en el que estamos trabajando en las respuestas comunitarias al COVID, fortaleciendo saberes para la resiliencia. Tengo algunas, ¿qué son las respuestas comunitarias al COVID? Es un portafolio conformado por 17 proyectos que con un enfoque de resiliencia socioecológica y comunitaria fortalecen estrategias para recuperarse de la pandemia causada por el COVID-19. Los proyectos se iniciaron en abril del 2021 y están concluyendo ahora en junio del 2022. Como ustedes pueden ver, ahí estamos en el inicio del proyecto, estamos con las mascarillas y estamos empezando un año después de que se declarara la emergencia sanitaria por el COVID-19 a nivel país. Participan 40 organizaciones y 106 comunidades campesinas e indígenas del Ecuador. Hay 4.833 personas que están trabajando en estos proyectos en los que se valora y revitaliza sus saberes ancestrales y 2.593 son mujeres que están enriqueciendo huertos y chacras con plantas medicinales. Los proyectos son 17 y están ejecutadas por comunidades campesinas y pueblos indígenas que se ubican en el área rural. Son comunidades y pueblos que están claramente en la ruralidad del Ecuador. 11 proyectos trabajan en seguridad y soberanía alimentaria y están diversificando con plantas medicinales sus sistemas agroecológicos y agroforestales para el autoconsumo y el consumo local. 2 proyectos se enfocan en la transmisión de conocimientos médicos tradicionales. 2 proyectos fortalecen la comunicación comunitaria. Un proyecto promueve la buena gobernanza de su territorio, el cuidado de los ecosistemas para enfrentar emergencias, y un proyecto fortalece el cuidado comunitario como respuesta a la pandemia con sus propios equipos de médicos tradicionales. Todas estas comunidades y pueblos indígenas tienen conexiones sostenibles con la naturaleza. En conjunto, cuidan y protegen 600.166 hectáreas de ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad. 561.746 hectáreas son de bosque húmedo tropical amazónico, 10.730 hectáreas son de bosque húmedo tropical del Chocó, 12.980 hectáreas son de bosque seco y de garúa, 14.652 hectáreas son de bosque y páramos andinos, 57 hectáreas son de manglar. Estos pueblos indígenas son parte de los 476 millones de indígenas que representan el 6% de la población mundial. En total, los pueblos indígenas ocupan y protegen y conservan alrededor de 38 millones de kilómetros cuadrados en 87 países del mundo. Pero curiosamente, estos pueblos indígenas tienen otras miradas, otras lógicas que no están visibilizadas en las narrativas globales, oficiales y nacionales frente a las realidades del mundo y específicamente frente al COVID. Y a pesar de que la pandemia tiene un impacto sin precedentes en todo el mundo, nosotros conocemos las perspectivas de los gobiernos, de las empresas y del sector de la salud, pero poco sabemos sobre los impactos de la pandemia en los pueblos indígenas y en las comunidades locales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen frente a las crecientes amenazas del cambio climático, a la expansión de las industrias extractivas y contaminantes, a los monocultivos a gran escala, y por lo tanto son actores clave para garantizar la sostenibilidad de la vida humana y no humana en el planeta. Y tienen otras lógicas frente a lo que ha significado el COVID y la pandemia en sus vidas. Por ejemplo, desde la mirada de esta sabia agua, ella nos cuenta que nuestra naturaleza nos ha permitido que nosotros vivamos diferente la pandemia que en las ciudades. Estamos rodeados de bosques y árboles y especies del bosque.
Creemos que ellos consumieron las enfermedades y consumieron esta contaminación y evitaron el contagio. Entonces ella nos está planteando que quizás dentro de las comunidades y de los pueblos indígenas, la pandemia tuvo efectos diferentes y las respuestas que se dieron desde los pueblos y desde las comunidades fueron bastante diferentes a las que se dieron en las poblaciones urbanas del Ecuador. Quizás esto nos lleva a pensar que la pandemia es multidimensional y que las respuestas que se dan a la pandemia, al menos desde las comunidades y de los pueblos indígenas, también lo son. Se podría pensar que hay dimensiones emocionales en donde la incertidumbre, el miedo, la pérdida del bienestar estuvo absolutamente atravesando todo lo que ha sido estas respuestas a la pandemia y todo lo que ha sido estos 2 últimos años en los que hemos transitado desde la declaratoria de emergencia hasta estos momentos. También hay una dimensión social en donde hay tejidos sociales, hay sistemas organizativos para la toma de decisiones. Hay una dimensión cultural en donde se conjugan prácticas, conocimientos, cosmovisiones. Hay una dimensión económica que está muy relacionada con lo que son los medios de vida. Hay una dimensión ambiental que está atravesando las respuestas comunitarias al COVID y que está muy relacionada con el acceso, uso y control de bienes naturales. Hay una dimensión política que se expresa en el vínculo de las comunidades y de los pueblos con su territorio, en su capacidad de gestión y sobre todo en su capacidad o en sus formas de relacionarse con actores externos. Hay aquí una especial mención con las actorías institucionales y del Estado frente a lo que ha sido la pandemia. Entonces nosotros, para hacer el abordaje del trabajo de ejecución y acompañamiento de estos 17 proyectos de respuestas comunitarias al COVID, hemos tomado prestadas algunas herramientas de la psicología social para poder contextualizar la reflexión sobre la resiliencia socioecológica y comunitaria ante la pandemia del COVID por medio de las emociones. Entonces, hemos planteado esta metodología para ir transitando desde las emociones del dolor, de la incertidumbre generadas por las pérdidas, hacia lo que son las fortalezas y lo que nos ha sostenido, lo que ha sostenido a estas comunidades durante estos 2 años de pandemia, qué es lo que se ha ido aprendiendo y cuál es la proyección que tienen hacia el futuro. También diseñamos, y esto es desde la antropología aplicada, diseñamos una herramienta de autoevaluación cualitativa de sostenibilidad y adaptación en la pandemia. Con esta herramienta fue posible conversar y reflexionar con las comunidades en la valoración de los bienes culturales para afrontar colectivamente y recuperarse de la pandemia, en la valoración de la organización y de la gobernanza territorial también para afrontar y recuperarse de la pandemia, en la importancia que tiene la conservación de la naturaleza y los medios de subsistencia sostenibles como elementos clave para afrontar y recuperarse de la pandemia, qué es lo que está sucediendo con factores internos como migración y fragmentación política y cuál es su incidencia para la recuperación frente a la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con los territorios, los derechos territoriales y el reconocimiento de esos territorios y de esos derechos desde los distintos actores, tanto sociales como institucionales? Hicimos un análisis de los factores que inciden negativamente para afrontar la emergencia y que se concentran sobre todo en las amenazas económicas y ambientales, y analizamos el nivel de apoyo de actores externos como un factor que incide de manera positiva en las respuestas. Bueno, entonces comparto con ustedes los principales hallazgos. El primero, y que es bien importante, es que el uso y el conocimiento de plantas medicinales se ha transformado en el recurso más importante y utilizado gracias a su disponibilidad para prevenir, curar y aliviar las enfermedades.
A las plantas se las concibe como un factor protector frente a eventos de riesgo, inclusive ante una pandemia desconocida como ha sido el COVID. Esto incluye plantas nativas o adaptadas que se encuentran en chacras y huertas, en patios, en áreas naturales y protegidas por las comunidades. Hay una emoción que denota un orgullo, sobre todo entre las mujeres, cuando dicen: nuestros abuelitos y padres han curado a la comunidad, a la familia con el conocimiento propio. Sabían cuidar con las plantas a todos y nosotros hemos podido recuperar esas plantas y conocimiento y utilizar ahora con el COVID. Esto señalan las mujeres de Pulingui, un pueblo de las montañas, un pueblo quichua de las montañas a los pies del Chimborazo. La medicina tradicional es el otro hallazgo. Es un elemento clave para fortalecer el sistema inmunológico de las personas con el cuidado del cuerpo y de la mente. A través de la medicina tradicional se puede controlar la fiebre, reducir la congestión y sobre todo reducir el malestar emocional. Proporciona atención ante la débil asistencia sanitaria gubernamental que históricamente ha sido discriminatoria y que durante la pandemia se agrandó la brecha de una manera exponencial con una asistencia escasa y de mala calidad. La medicina tradicional ayuda a transitar desde el miedo y la incertidumbre hacia la confianza y hacia la autosuficiencia. La gente, señalan algunos testimonios, la gente que iba al hospital moría. Aquí en la comunidad nos cuidamos. No salíamos, aquí estábamos seguros. Teníamos miedo de ir al centro de salud porque de ahí llevaban al hospital. Entonces podemos ver también que hay una resiliencia entre factores emocionales y factores que inciden negativamente en la resiliencia socioecológica y comunitaria. Por ejemplo, emociones como el miedo, la inseguridad y la incertidumbre se incrementan muchísimo cuando hay bajos niveles de gobernanza territorial y hay fragmentación territorial. También por la migración interna que se ha dado y de manera muy fuerte, y la fragmentación política interna a nivel comunitario. Se incrementan porque hay un bajo reconocimiento de derechos y de territorio, y eso está muy relacionado con el alto nivel de amenazas económicas y ambientales y también con el bajo nivel de alianzas y cooperación. En esta interrelación entre factores emocionales y factores que inciden negativamente en la resiliencia socioecológica y comunitaria, el rol de las instituciones estatales es clave, porque están presentes sobre todo en la línea de abajo, en el bajo reconocimiento de los derechos de los pueblos y de los territorios, y en el alto nivel de amenazas económicas y ambientales. Voy a presentar con ustedes algunas reflexiones finales sobre resiliencia y sustentabilidad que quería compartir, ¿no? Y es que la gobernanza territorial y la organización comunitaria son clave para el empoderamiento y ejercicio directo de derechos que contribuyen a abordar la angustia y a bajar la incertidumbre. Hay una estrecha relación entre el autoempoderamiento, el uso de plantas y medicina tradicional como un ejercicio de derechos. Estos elementos permiten satisfacer necesidades de atención sanitaria, por ejemplo. Los ecosistemas sanos y diversos, cuidados y protegidos a largo plazo, son refugios seguros en donde se proveen de alimentos, de agua limpia, y allí se sienten estos pueblos y estas comunidades tranquilas y protegidas. Los actores locales entienden las complejidades locales y pueden actuar más rápido y eficientemente. Es importante su reconocimiento, sobre todo en contextos de emergencia. A mayor articulación comunitaria, mayor es la solidaridad y los aprendizajes colectivos para la recuperación sostenible. Las respuestas comunitarias interpelan el rol de las diferentes instituciones del Estado como garantes de sus derechos en el contexto de pandemia y en un Estado plurinacional de relaciones interculturales como el Ecuador. Eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mencha. De hecho, muchísima información sobre la cual reflexionar, analizar, seguir procesando, pensando. Y justamente eso era lo que conversábamos en los 2 años anteriores,
de esa necesidad de ampliar la mirada, de tener más elementos que permitan también gestionar el conocimiento. A partir de ello, el programa de pequeñas donaciones identificó la necesidad de realizar un proceso de investigación, acción participativa, para lo cual invitó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, justamente para organizar grupos de trabajo que incorporaran estos conocimientos de las organizaciones comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, que incorporaran también esta experiencia que se ha tenido con los 17 proyectos que están coordinados por Mencha Barrera, y que ella nos acaba de hacer la presentación justamente de estos otros conocimientos, de estas otras miradas, de otras lógicas, de cómo se ha abordado la pandemia, de este enfoque multidimensional que es fundamental considerarlo, y de herramientas que se fueron adaptando también, no solamente para trabajar desde la razón, sino desde el corazón también, ¿no? Como las emociones, como la salud mental, la salud física, fueron elementos muy importantes. Entonces, en el marco de este proceso de investigación, acción participativa, se han organizado grupos de trabajo con diferentes temáticas. Ivette Vallejo está coordinando este grupo, y justamente hoy día Ivette nos acompaña para poder compartir con nosotros algunos de los elementos que nos deja este trabajo con las 5 mesas. Quiero presentarles a Ivette y darle la bienvenida. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Brasilia, tiene un máster en Antropología Social de CIESAS México, es profesora investigadora del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida, Ivette, tú tienes la palabra. Ok, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan. Buenos días las compañeras que están ahí de la comunidad y del proyecto de turismo comunitario, Sacha Guaysa. Y bueno, gracias a todas por toda esta explicación muy pormenorizada de la experiencia que ha habido con los 17 proyectos de respuesta comunitaria frente al COVID. Voy a hacer una presentación que de hecho entra en consonancia con lo que hemos venido, digamos, expresando el día de hoy. Un momentito. Ok. Bueno, ¿se ve ahí, perdón? ¿Sí se logra ver? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, como se decía, la participación que ha tenido FLACSO Ecuador ha sido a través de un grupo interdisciplinario conformado por profesionales de la antropología, la sociología, estudios fundamentados en derechos humanos, y también desde la psicología social. Entonces, lo que hemos abordado tratando de, por un lado, recoger, investigar la experiencia que ya estaba documentada desde el PPD y el programa de pequeñas donaciones sobre estos proyectos de respuestas comunitarias frente a la pandemia. Adicional a ello, procedimos también a revisar documentación de publicaciones, artículos, revisión de las propias expresiones que tienen las organizaciones. En muchos casos se viene documentando lo que se ha hecho, las maneras de generar formas de afrontamiento colectivo. Y también efectuamos 5 mesas en las cuales se estimuló, digamos, la participación de actores institucionales, de organizaciones, de las comunidades y también de la academia, intentando a partir de una metodología fundamentada en el diálogo de saberes horizontal, tratar de generar también ejercicios reflexivos sobre lo que ha estado pasando a lo largo de estos 2 años y más de la pandemia del COVID. Entonces, voy a presentar algunas reflexiones sobre ello. ¿Cómo estamos entendiendo la resiliencia? De hecho, el concepto de resiliencia
viene dado desde las ciencias físicas y después se ha ido acogiendo y reformulando también desde la psicología, desde los estudios también de la socioecología, estudios socioambientales, desde la sociología también. Entonces, a partir de aquella revisión que hemos realizado, hemos condensado también un concepto de resiliencia socioecológica y comunitaria en el que se mira como un proceso en que individuos y colectividades basados en su agencialidad y reflexividad asumen estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas, eventos críticos y de riesgo que desestabilizan, generando perturbaciones, desequilibrios para la reproducción social. Se construye resiliencia a partir de capacidades aprendidas social y culturalmente, desde características internas basadas en emociones, cogniciones, comportamientos, desde relaciones interpersonales e interacciones que se establece con el entorno, en determinados contextos situados y desde territorios relacionales. Involucra la resiliencia socioecológica y comunitaria dinámicas complejas en las que coadyuva la cooperación, la memoria como un acumulado de experiencias, la cohesión social, el conocimiento local, los saberes locales, el aprendizaje colaborativo, las redes de confianza que se constituyen y también en cierta medida la innovación. Bueno, ¿cuáles son las vulnerabilidades y el contexto pandémico del COVID-19? La pandemia en América Latina aterrizó en una región con un creciente descontento social, ¿no? De allí las movilizaciones que se daban en el Ecuador, en Chile, en Colombia, entre el año 2019 y 2020. Con altos niveles de endeudamiento, la región, dinámicas de privatización, dinámicas tendientes al neoliberalismo, que han precarizado la vida, el desempleo, limitadas condiciones de salud y educación, sistemas de seguro social debilitados. La pandemia ha dejado al descubierto vulnerabilidades y desigualdades sociales que son históricas, siendo los grupos más desfavorecidos y marginados los más perjudicados a nivel sanitario, social y económico, y entre ellos las poblaciones de zonas rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, sectores también de zonas urbanas marginalizados. Dinámicas de exclusión y marginalidad preexistentes aumentaron riesgos y vulnerabilidades. A lo largo de la pandemia 2019-2022, se ha experimentado en el caso del Ecuador retroceso en derechos humanos, tanto individuales como colectivos, y retroceso en la garantía de derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador en el 2008. Ha habido una falta de respuesta diferenciada, culturalmente apropiada por parte del Estado en materia de salud, educación, trabajo y economía, a pesar de que el Estado se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural. Ha habido una falta de coordinación entre instituciones estatales y organizaciones indígenas. Entonces, ¿qué significa hablar de territorios resilientes? Y aquí un pequeño cuadro que articula algunos elementos que hemos visualizado. Hablar de territorios resilientes que tiendan a la sustentabilidad en el sentido de sostener las vidas y no el capital, sostener las vidas tanto humanas como no humanas, implica también gobernanza territorial, autonomía, gestión de cuidados compartidos y no en el aislamiento, recuperación de saberes y prácticas curativas propias, lo que mencionaba Mencha, lo que mencionaba también Sonia, esta recuperación de los saberes y prácticas curativas de los pueblos indígenas de las distintas zonas del país. Y esto también está anclado en el interaprendizaje entre generaciones, ¿no? En la transmisión de conocimientos y saberes desde las y los mayores sabios hacia las generaciones más jóvenes. Algo importante
tiene que ver en la gestión de cuidados, la alimentación sana, agrobiodiversa, la agricultura familiar y los bioemprendimientos que también generan a través de la innovación el hecho de que sus propios productos también alcancen cierto valor agregado. Las estrategias de comunicación comunitaria con pertinencia cultural y lingüística también han sido claves para el sostenimiento de las vidas. Bueno, cuando hablamos de resiliencia, hemos atendido también algunos ejes. La resiliencia en lo psicosocial y en la salud familiar y comunitaria. A inicios de la pandemia, los meses más críticos, se generó un temor, ¿no? Temor, miedo a aquello desconocido, ¿no? Al ser también el COVID una pandemia que no se había experimentado previamente. Si bien en muchas de las comunidades, por ejemplo, ya han habido experiencias de epidemias fuertes, pero esto era algo diferente, ¿no? De un nivel también de contagio mucho más acelerado, agresivo, y varias de las comunidades también experimentaron muerte, deceso, ¿no? En comunidades, por ejemplo, Guaorani, Siona, Siecopay, también en comunidades quichoandinas y también en la costa, ¿no? Ante esto, digamos, el temor inicial se fue desvaneciendo a partir principalmente ya de términos del primer año y segundo año. Actualmente hay una confianza basada en su propio agenciamiento familiar, comunitario, organizativo. ¿Cuáles son los factores de protección que han incidido en la resiliencia socioecológica comunitaria? Los hábitos alimenticios, el fortalecer prácticas de manejo, de cultivo de alimentos propios, también la disponibilidad del territorio. Contar con territorios ha generado y ha sido un factor de protección. Las relaciones con la naturaleza, contar unos con otros. El afrontamiento no se ha basado en la individualidad del quédate en casa, sino en redes de articulación comunitaria, el quedarse en comunidad. También ha sido importante en la resiliencia a nivel de la salud familiar y comunitaria el retornar, recuperar, revitalizar las prácticas de salud preventiva. Se revitalizaron conocimientos y prácticas de medicina tanto en comunidades de la costa, de la sierra, como de la Amazonía. Con plantas medicinales, bejucos, cortezas, hojas preparadas en tomas, baños, infusiones, inhalaciones, se fortaleció el sistema inmune, se atenuó la sintomatología del COVID y se evitaron muertes. Como dice en una entrevista Nemonte Nenquimo, presidenta de la Coordinación de Nacionalidades Guaorani de Pastaza, en el caso de la nacionalidad Guaorani, las Piquenani, ancianas, sabias, han creado medicina natural para poder curarse. Son ellas quienes sostienen a los enfermos. Por medio de vaporizaciones hicieron resistencia al COVID. Por medio de su sabiduría han ido a la Humere, selva. Han tomado ajo de monte, uña de gato, sangre de drago para preparar medicina en base a conocimientos heredados entre generaciones. Una de las plantas más utilizadas es la ortiga, huento, utilizada para disminuir el dolor en el cuerpo, también para quitar la fiebre y los dolores de cabeza. Dice también Nancy Santi, del pueblo indígena Causaxacha, nosotros como pueblos indígenas siempre estamos compartiendo, somos unidos. Entonces uno dice, está enfermo, dicen este remedio es para tal enfermedad. Hacemos, tomamos y cuando ya uno se mejora, aplicamos a todos. Los dirigentes de la comunidad dicen, tenemos que hacer esta medicina y compartir con la gente enferma. Así en cada ayllu, en cada comunidad hemos manejado. No les dejamos solos, no les dejamos en aislamiento. A los enfermos todos los días les atendemos. Damos comida, medicina, vaporización. Otro de los ejes importantes tiene que ver con mantener territorios resilientes. El territorio para los pueblos indígenas es donde se reproduce la vida y la cultura, donde se ejerce sus propias formas de organización social y autogobierno.
Tener territorio resiliente significa tener territorio que proporcione refugio, espacio libre, plantas medicinales, sustento en alimentos. Para muchos pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales, la noción de territorio se vive y expresa como un tejido de relaciones. Tener ecosistemas, bosques sanos, es nuestro mejor antivirus. Esto fue mencionado en la segunda mesa que hicimos sobre territorio y resiliencia. La capacidad de resiliencia está anclada y sostenida en la autonomía, la gobernanza propia, basada en la soberanía alimentaria. Se traduce en territorios y comunidades fuertes, con capacidad organizativa, cohesión social, frente a escenarios de alta vulnerabilidad. Resiliencia en la relación que mantienen con territorios como el agua, tierra, páramos y bosques. A decir de Miriam Inlago, administradora de la RESAC, ella menciona: a la naturaleza le debemos cuidar más que nunca. De ella comemos, de ella nos alimentamos. Nuestro enfoque ha sido ese: protección y cuidado de la Pachamama. La manera en la que cuidamos es haciendo una producción sana, limpia y libre de agrotóxicos, con una producción sana. En una primera etapa, las comunidades restringieron el acceso a ellas, se les acercó para evitar el ingreso de terceros, evitar flujos de contagio. Control y gestión autónoma en el territorio permitieron enfrentar las perturbaciones de la crisis sanitaria, sobre todo en los periodos más fuertes y críticos de la pandemia. La resiliencia en las comunidades locales ha sido un proceso transformador anclado en los territorios. No hay resiliencia sin territorio. A lo largo de estos 2 años y más, las presiones del extractivismo minero, petrolero, forestal se incrementaron durante la pandemia. Inclusive se vivenció un terrible proceso de contaminación que afectó a comunidades ribereñas de la provincia de Orellana. Otras presiones también tenían que ver con la minería aurífera, minería también tanto ilegal como aquella vía concesiones. Y esto en zonas de la Amazonía, en zonas de la sierra, también de la costa. Y frente a ello se generaron estrategias de movilización a pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de las restricciones a la movilidad, también las comunidades siguieron efectuando itinerarios de acción colectiva, itinerarios frente a espacios legales. En la gestión de los cuidados, ha habido una sobrecarga de trabajos del cuidado en las mujeres naturalizadas como cuidadoras por las asignaciones de género. En la pandemia, de hecho, las mujeres fueron actoras principales en la atención y cuidado de los enfermos, en trueques, en ferias comunitarias. Los cuidados se salieron de la comunidad desplegando apoyo también hacia las ciudades. Sin la producción de las comunidades, las ciudades se hubieran visto mayormente desatendidas. Por ello, se habla de una gestión del cuidado extendida, de una interdependencia y reciprocidad, prácticas agroecológicas, agroforestales. El intercambio de semillas fue potenciado, por ejemplo, en la sierra. El trueque de productos entre comunidades y regiones basados también en formas de asociatividad. El trueque, el intercambio de semillas, también se hace posible a través de la conectividad ecológica, implementando también y fortaleciendo los bioemprendimientos. Se potenció el intercambio de saberes intergeneracional, potenciando la recuperación y práctica de aquellos conocimientos, prácticas y haberes de los abuelos, abuelas, sabedores y sabedoras. Con el retorno de migrantes a las comunidades también hubo mayor involucramiento de los jóvenes, un reaprendizaje de los jóvenes en actividades productivas, de gestión de cuidados, en el manejo de plantas, etc. Desde lo organizativo y la autonomía, se ha potenciado la agencialidad de las organizaciones indígenas en términos de demandas formuladas al Estado, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relator especial,
se han ido generando desde las estructuras organizativas de varios pueblos y nacionalidades, también alianzas multinivel, multiactor con universidades, ONGs, cooperación internacional, para dotar en las comunidades de exámenes, PCR, brigadas médicas. Frente a la ausencia del Estado ante la incapacidad de instituciones de salud pública, el movimiento indígena, las organizaciones de base se activaron para garantizar salud y soberanía alimentaria. Otro de los ejes muy importantes para la resiliencia socioecológica y comunitaria ha sido el papel que ha jugado la comunicación. Los mecanismos comunicativos de los medios masivos, de la más media, en lugar de fomentar la autonomía local, el pensamiento reflexivo para tomar decisiones informadas, generaron más bien miedo, incertidumbre, incrementaron los niveles de estrés y ansiedad en las poblaciones. A diferencia de esto, varias organizaciones indígenas supieron utilizar la comunicación como una estrategia para ayudar a las comunidades a enfrentar la emergencia sanitaria, fortalecer la agencialidad, capacidades de respuesta colectivas y también para darle una significación común a la crisis que se estaba vivenciando. Se elaboraron instructivos, cartillas informativas en lenguas indígenas, al principio trasladando o traduciendo la información oficial, digamos del Ministerio de Salud Pública, información también del COE Nacional, para después también fortalecer más bien la medicina tradicional propia, los autocuidados comunitarios, la alimentación e información de protocolos desplegadas por las organizaciones en lenguas indígenas. La comunicación comunitaria durante la pandemia tuvo un impacto importante en 4 ámbitos principales: como mecanismo de transmisión de información, como herramienta de difusión, de intercambio y registro de saberes y haberes ancestrales, como medio para preservar la memoria cultural de las comunidades y también como un mecanismo para promover la reactivación económica de las localidades rurales. Los procesos de transmisión de información utilizaron principalmente radios comunitarias, también las radios UHF de acceso principalmente en comunidades que están más distantes y con ausencia de conectividad, y constituyeron un mecanismo de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Bueno, como reflexiones finales, lo que hemos podido distinguir es que la sostenibilidad de la vida, sustentabilidad para comunidades de costa, sierra y Amazonía, radica en tener territorios agrodiversos y biodiversos y a partir de la conectividad ecológica. La pandemia del COVID-19 reveló a lo que pueden llevar economías no sustentables, que agreden los páramos, que contaminan los ríos y deforestan la selva. Retornar a los territorios, revitalizar principios de reciprocidad y cuidado, que incluye también el cuidado de lo no humano, de la flora, la fauna, recuperando también la espiritualidad, la presencia también de entidades en los territorios. Fortalecer la transmisión de saberes intergeneracionales hace parte de la sustentabilidad. Las comunidades y pueblos indígenas han sido históricamente resilientes frente a distintas adversidades. No es solo de ahora, no es solo estos 2 últimos años. Esto no exime, no obstante, de responsabilidades al Estado de garantizar derechos de la naturaleza, garantizar derechos humanos, individuales y colectivos. También algo importante que se demanda y se exige desde las comunidades es una corresponsabilidad de los organismos multilaterales, de la cooperación internacional, las ONGs, de los actores privados. Esto es lo que exigen las organizaciones y comunidades para la sostenibilidad de la vida, para la sustentabilidad, frente a aquello que les afecta. Modelos de desarrollo agroindustriales, extractivos, basados en combustibles fósiles y altos niveles de consumo de las sociedades, principalmente del primer mundo y de las sociedades emergentes del sistema mundo global. Bueno, gracias
Esto es lo que tenía para, digamos, articular esta documentación y proceso, digamos, de reflexión a partir de las experiencias tanto de los 17 proyectos de respuestas comunitarias frente al COVID y frente al levantamiento y revisión de documentación que hemos realizado a nivel general en el Ecuador. Gracias. Ivette, muchísimas gracias por esa presentación que da cuenta justamente de estos 5 grupos de trabajo que han analizado estas respuestas comunitarias y la resiliencia socioecológica desde diferentes abordajes, desde la economía, la ecología, la psicología, la sociología y desde la comunicación. Creo que, bueno, las presentaciones que han hecho las colegas, tanto Sonia, Mencha e Ivette, nos dan ya un panorama bastante amplio del trabajo que ha hecho el programa de pequeñas donaciones, la Flaxo, las organizaciones comunitarias, CIESPAL, en lo que tiene que ver a la resiliencia socioecológica y estas respuestas comunitarias frente a la emergencia sanitaria del COVID. Lo importante de estos espacios es que podamos dialogar, que podamos intercambiar, que podamos conversar y justamente luego de las presentaciones queremos abrir el espacio, queremos abrir la mesa para contar con sus aportes, con sus reflexiones y poder justamente entablar esta conversación. Entonces, estamos 11 participantes, hemos perdido a 4. Y quisiera saber si es que hay compañeras, compañeros que quieren ahondar en algunas temáticas. Justamente Sonia nos hablaba y las compañeras desde Sachahuaysa nos han compartido su experiencia en relación a la importancia de la recuperación de las plantas medicinales, cómo en este primer momento de en comunidad nos cuidamos, las plantas medicinales y los saberes ancestrales fueron clave. Ahora se están reactivando poco a poco y justamente el turismo comunitario es esa respuesta que se busca reforzar. Luego, Mencha ha hecho un análisis de estas 17 iniciativas comunitarias que han trabajado con un enfoque específico de las respuestas comunitarias frente al COVID y de cómo esa resiliencia socioecológica les ha permitido transitar en estos 2 años y medio de pandemia, revalorizando esas prácticas culturales. Y Ivette ha hecho una lectura bastante amplia desde diversas disciplinas, tanto desde la ecología como desde las ciencias sociales y de la psicología también, para ver qué implicaciones hay en el estudio y en la reflexión en relación a la pandemia. Vemos que de hecho hay una serie de buenas prácticas, muchísimas lecciones aprendidas y que la pandemia en el campo, en la selva, en el páramo, en el manglar, se vivió de manera muy diferente que en las ciudades. Entonces sí nos gustaría conocer de parte de los participantes qué aportes tienen en relación a este enfoque multidimensional que nos plantean las compañeras. Si es que ustedes conocen o han aplicado algunas herramientas participativas en particular, y se conocen también grupos de trabajo que estén analizando, reflexionando y estudiando el tema de la pandemia desde las comunidades rurales. Algunas preguntas que suelto y que nos gustaría poder dialogar al respecto. Y siéntanse libres de poner el vídeo los participantes para poder verles también. Sí. Si tienen alguna pregunta, desbloqueen su micrófono y pueden tomar la palabra. Y si no tienen preguntas, de hecho, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, entonces también pudieran tipear su pregunta en el chat, si no quieren que les veamos. Yo tengo mi primera pregunta. Sí, No sé si Maite, alguien más dale. tiene. Ok. Bueno, yo tenía varias preguntas. La primera, bueno, súper impresionada. Yo soy PPD. Siempre voy a ser PPD. Pero me fui hace 18 años y es increíble todo el avance que ha tenido el programa y cómo han ido cambiando su enfoque.
Lo que te quería preguntar a Ana María o cualquiera de las compañeras es, hay tanta riqueza en este programa y yo sé que es difícil, pero tal vez tienen alguna estrategia para hacer la conexión con lo global, porque de lo comunitario yo sé que hay mucha posibilidad de conectar al nivel más nacional, al nivel más doméstico, y tal vez habrá alguna estrategia para conectar a lo global. Bueno, voy a permitirme contestar yo una parte y también creo que Mencha nos puede aportar también con el tema de TICAS. De hecho, como les mencionaba en un principio, el programa es un programa global que incorpora a 130 países actualmente. Entonces, toda esta información siempre se está compartiendo a través de la plataforma global. Y de otra parte, actualmente el proyecto que estudia específicamente el COVID, que es la Iniciativa Global Sostenible, que incorpora como a 49 países, creo, justamente nos plantea un espacio de intercambio de experiencias, un espacio de identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas para poder escalar en lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. El haber incorporado también a instituciones como Flaxo, justamente está buscando esta lectura desde otras miradas también, incorporando no solamente al grupo de investigadores a nivel de Ecuador, sino también otros investigadores que están trabajando la temática en otros países latinoamericanos y en otras esferas del planeta, ¿no? Desde el programa sí estamos buscando siempre fortalecer el enfoque de gestión del conocimiento, y en este año que cumplimos 30 años de gestión en el país, justamente es lo que queremos, ¿no? Poner la información del programa de estos 400 proyectos comunitarios que se han apoyado a disposición de los centros de conocimiento, de universidades, de institutos que quieran trabajar la temática de la investigación-acción participativa. Excelente. Mencha, tú nos puedes compartir también un poco del proyecto de TICAS. Sí, dentro de estos 17 proyectos de respuestas comunitarias, hay algunos proyectos que hicieron su proceso de autorreconocimiento y de registro como territorios de vida en la base mundial TICA. Y que son parte además de este consorcio internacional que se denomina Territorios de Vida y que tiene un nivel de comunicación, digamos, en donde fluye cierta información. De hecho, alguna de la literatura revisada para justamente preparar esta presentación proviene de ahí, proviene del análisis de las respuestas que han dado los territorios de vida al COVID. Sin embargo, yo creo que el flujo de información y la conexión que se da para el flujo de información es un nivel, y a mí me parece que en lo que siempre hay como baches, digamos, respecto a la relación con el mundo global, es cuáles son estos espacios no sé, de discusión más política, ¿no? Sobre estos temas específicos que relacionan a las comunidades, a los pueblos indígenas, a la crisis climática, a la crisis ambiental, a estas distintas miradas y formas de comprender el mundo y en este momento la pandemia y la toma de decisiones sobre la política global, ¿no? Entonces yo creo que ahí siempre hay como unos desniveles o no hay un flujo muy, que será muy continuo, muy fuerte de información. Y creo que precisamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Por un lado, la cooperación tiene su nivel y su flujo de información. Por otro lado, tienes estos grandes espacios de discusión y de reflexión más de tipo político sobre lo que está pasando con los pueblos, las comunidades, el cambio climático, la biodiversidad. Y por otro lado, tienes a los pueblos y a las comunidades que están en territorio enfrentando una
enfrentando unas crisis muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que ese flujo de información que tiene otras lógicas y otras dimensiones es algo que no se logra del todo cuajar, ¿no? Quizás podría ser interesante ver si es que eso es un aprendizaje después de esta pandemia, pero me parece que ahí hay que trabajar todavía mejor como actores locales y como actores globales. Gracias. Muchas gracias, Mencha. Yo No sé, estoy- Ivette, si tú quisieras aportar también. No te escuchamos, Ivette. Sí, yo diría que es importante visualizar todo en doble vía, ¿no? Lo global incide en lo local, ¿no? Los modelos de desarrollo, las pautas, digamos, que se tome también, las políticas, los programas de conservación, inciden en lo local. Y obviamente es importante también que se conozca de las experiencias locales, qué se hace frente a la crisis climática, dentro de las políticas, de programas de adaptación al cambio climático, de mitigación al cambio climático. Es importante saber qué se conoce a nivel local sobre la variabilidad, sobre los niveles de vulnerabilidad, y obviamente es importante ahí la articulación del conocimiento científico, el conocimiento experto, con los otros conocimientos también expertos de las comunidades locales, ¿no? La gestión de territorios, la manera como se gestionan los ecosistemas. Esto es importante, digamos, las iniciativas globales tienen que también tomar en cuenta aquellas experiencias, apuestas que desde lo local se están gestando. Entonces, a su vez, las poblaciones locales también necesitan acceder a información sobre los programas, las políticas, lineamientos enfocados a la conservación, enfocados a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, digamos que es importante estas conexiones de doble vía, siempre. Muchas gracias, Ivette. Y justamente volvemos a lo local. Quisiera que Sonia y las compañeras ahí en Sachahuaysa nos compartan cómo estas acciones locales a los problemas ambientales globales, como ha sido toda su experiencia para responder al COVID, les ha cambiado la vida. ¿Cómo es la vida ahora en Sachahuaysa luego de estos 2 años de la pandemia? Sonia, si puedes desbloquear el micrófono. Eso. Sí, ahora sí. Bueno, también agradecerles a todos los participantes que ya han mencionado unos lindos mensajes y también experiencias de las comunidades, y también les quiero recalcar unas palabritas y luego para poder comenzar cómo fue vivido dentro de pandemia. Pues bueno, para mí es importante también conocer, hacer como un intercambio a otras comunidades, o puede ser fuera de la comunidad, y conocer los trabajos de cada comunidad o cada nacionalidad. Tienen sus experiencias, cómo sobrevivieron dentro de pandemia, antes de pandemia y después de pandemia. Bueno, de nosotros lo que es la cultura quichua, nosotros ya sabemos qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho dentro de pandemia también. Entonces, todo eso es bonito hacer como un intercambio, también como rural y también como comunidades y también como pueblos. Entonces, como les dije, cada nacionalidad tenemos nuestra costumbre de vivir y trabajar. Entonces, eso quiero hacer como intercambio con ustedes. No sé si habrá esa factibilidad que ustedes pueden apoyarnos para salir con estos grupos de mujeres, y también le den sus conocimientos y también ellos hacia nosotros sus conocimientos, y así poder trabajar y seguirnos apoyando de una a otra. Entonces, eso es lo que yo quise decir. Y también sobre de lo que nosotros hemos vivido dentro de pandemia, pues ahí hemos perdido lo que nosotros hemos tenido, lo que es el trabajo, y también un poco de miedo,
y pues y no era tal como nosotros queríamos seguirnos trabajando en la familia y también visitando y todo en eso, pues todo se paralizó. Entonces no hubo cómo salir a visitar y así estar conversando, ayudarnos en plantas medicinales. Bueno, totalmente se quedamos paralizados y como que hayan encerrado a nosotros. Entonces en la comunidad. Pues bueno, de los cuales nosotros, bueno, no hemos tenido miedo al COVID. Por una parte, a nosotros sí nos favoreció el COVID para poder trabajar con los jóvenes y hacer conocer a los jóvenes los trabajos, lo que es medicinal, parte de artesanías, en parte de alimentaciones y bebidas. Entonces, todo eso y pues conocieron los jóvenes, ayudaron a trabajar bastante a su padre y a su madre y pues salieron al campo y más y luego de eso dedicaron bastante a trabajar en el campo, poco al estudio. Entonces ya tocaba motivarse otra vez a los jóvenes para que también pongan un partecito del estudio y así que los jóvenes también puedan conocer sobre del estudio, sobre de las medicinas y sobre del ambiente. Entonces hay que conversar con los jóvenes. Como les decía, les dije también que nuestra costumbre es levantarnos a las 3 de la mañana. Ahí es lo que nosotros interpretamos, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a sobresalir adelante, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es una persona mayor lo que da buenos consejos, buenas ideas para sobresalir y trabajar. Dentro de la pandemia, nosotros hemos trabajado unos ciertos partes en parte de construcciones, hacer más cabañas y luego de eso trabajamos en parte de reforestaciones para poder tener más árboles y más medicinas y pues más plantas cítricos y así podemos recogerles y conocerles entre todos. Y no solamente nosotros vemos a los seres humanos, también a los seres animales que ellos también necesitan de alimentar, necesitan tener sus productos. Entonces, a eso nosotros hemos visto y pues hemos comenzado a trabajar y pues bueno, un cierto parte de la comunidad ya tiene reforestado tantos en medicinales, tantos en maderables y frutales, y en palmas también. Hay que saber conocer las palmas, qué palmas son para poder construir la casa. Entonces, cuáles no. Entonces, todo eso hemos trabajado dentro de pandemia. Y luego de eso, de hacer esos trabajos, comenzamos a hacer en partes de artesanías, hacer las canastas, ashangas, las xicras, así como las compañeras que están atrás, ellos están tejiendo sus artesanías, haciendo sus xicras, pues eso nos sirve bastante para recolectar los frutos, para poder ir a recoger más frutos en las chacras. Entonces, así nosotros nos vamos motivando a los jóvenes también para que se vayan conociendo todo eso y dando de tomar medicina. Pues aquí los jóvenes y tantas personas mayores no se han enfermado, pues nuestra medicina son lo más importante de seguirnos tomando y también nuestros doctores naturistas que existen en la misma comunidad. Ya cuando uno se siente con un poco baja energía, nosotros acudimos a esa persona para que nos puedan hacer la limpia o pueda hacer la vaporización. Depende de cada persona que tiene su energía, nosotros nos vamos acercando allá y así poder pedir la nueva energía y comenzar a trabajar. Entonces, y así hemos trabajado dentro de pandemia. En sí, los de fundaciones que también nos ayudaron en parte de darnos los que son insumos de bioseguridad. Entonces a ellos también le agradezco bastante, fue el de PPD y de FEX que nos apoyaron en parte de insumos de bioseguridad, en partes de semillas, también valorando lo que son semillas vegetales que nosotros ya hemos recibido y hemos consumido también. Entonces, otra vez nuevamente hemos recibido esas semillas para poder tener en cada una de las familias y pueden dar con mayor conocimientos y también con
apoyo a los jóvenes para que ellos también vayan consumiendo y todo en eso, no solamente los productos que tenemos en la chacra. Entonces hay que ver, hay que motivar y también generar viendo a los jóvenes también. Entonces todo eso, pues hemos tenido dentro de pandemia esos apoyos de la Fundación de FEX y PPD, que ellos nos apoyaron, y Maquita también. Entonces, y así, bueno, Maquita nos ayudó en compra de artesanías, pues todas esas compras que ellos hicieron, pues a cada una de las familias ayudaron con sus ingresos económicos, porque eso también, pues nos ayudó bastante. Como les dije, que varias personas hemos perdido el trabajo, que no pudimos recuperar. Más que todo, hay algunas mamitas que todavía no sabemos mucho en parte de tecnología. Entonces, ahí es lo que bajó bastante el estudio también. Entonces, y así hemos sufrido dentro de pandemia en parte del estudio, en parte del pérdida de los trabajos. Eso son lo que nosotros pues hemos perdido dentro de pandemia. Pero ahora nosotros estamos viendo al futuro qué es lo que vamos a hacer. Y tenemos que ya tener un sueño y seguirnos soñando también para poder trabajar. Ya ahorita ya estamos conversando con los dirigentes de la comunidad y dirigentes de asociación y los dirigentes de grupo de jóvenes, ya para tener ya como un cronograma de trabajos para ya seguirnos trabajando. Y pues, como les dijo mi padre, ahora estamos en así mismo como un huelga, como que llegó el COVID como cuarentena, ahora con el paro. Entonces ya no podemos hacer nada. Entonces Sí, así va ese es otro llegando. tema, Sonia. No vamos a entrar en Sí, el tema del paro porque sí, ahí sí nos vamos unas 2 horas más. Creo ajá, que hay dos temas muy importantes que ha tocado Sonia. Uno es el tema de motivar a los jóvenes, y de hecho esa es una línea en la que el programa de pequeñas donaciones ha trabajado también en los últimos años, sobre todo creando fondos de becas. Y este proyecto de respuestas comunitarias al COVID también ha creado un fondo de becas que lo vamos a trabajar con Flaxo, y me gustaría que Ivette pudiera comentar algo al respecto. Y el otro tema que quisiera poner sobre la mesa es justamente lo que mencionó Sonia, de los sabios y sabias que existen en las comunidades. Estuvimos hace un par de semanas con Mencha justamente visitando a estos sabios y sabias en Ilumán, y me gustaría que Mencha nos pudiera comentar algo también al respecto. Entonces, primero, Ivette con el tema del fondo de becas, y luego, Mencha, si nos puedes comentar de este tema que hemos estado trabajando sobre las sabias y los sabios en las comunidades para trabajar el tema de la medicina ancestral. Estás en mute, Ivette. Ok. A ver, con respecto al fondo de becas, hemos lanzado ya, digamos, entre PPD y Flaxo, un fondo direccionado a aquellos estudiantes de maestría que están haciendo sus investigaciones de tesis y que están próximos, digamos, a hacerlas, para que estos 5 ejes que mencionábamos, ¿no? El eje de salud psicosocial, comunitaria, el eje de territorio, biodiversidad, el eje de comunicación, el eje de cuidados, gestión del cuidado, pudieran, ¿no?, seguirse profundizando, ¿no?, con investigaciones en coordinación con las comunidades locales, con las comunidades que precisamente trabajan, digamos, en los biocorredores, en TICA y las respuestas, estos 17 proyectos de respuestas comunitarias frente al COVID. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de gestión de conocimientos, ¿no? Seguir profundizando en las experiencias de resiliencia comunitaria, atendiendo también a la especificidad de los contextos geográficos, culturales, etcétera, y estos distintos niveles de organización que pueden tener las comunidades de costa, sierra y Amazonía. Entonces, bueno, eso tiene que ver, digamos, con generar investigación que sea comprometida, investigación también, acción participativa. Y estas investigaciones obviamente tendrán que culminar con productos comunicacionales que les pueda servir a las propias comunidades, ¿no? Obviamente también, nuevamente volviendo a estas conexiones local-globales, ¿no? Tiene que ver con la gestión de conocimiento y que puedan esas experiencias a partir de
reflexiones también académicas, teóricas, puedan también divulgarse, ¿no? A una escala. Gracias, nos quedan 3 minutos, entonces quisiera darle 2 minutitos a Mencha y 1 minuto me doy yo misma para concluir. Bueno, sí, yo lo que quería decir es que los conocimientos tradicionales y estas prácticas de sanación tienen distintos niveles y son parte de la complejidad del mundo indígena y bueno, pero también son parte de estas conexiones sostenibles que tienen con la naturaleza porque digamos, esta conexión con el cosmos siempre está relacionada con los seres sagrados que inspiran y hablan, ya sea a través de plantas, pero son seres sagrados que pueden ser los cerros, las lagunas, son elementos para la purificación, son elementos canalizadores de las energías y de las malas energías. Y entonces me parece a mí que hablan mucho de estas conexiones sostenibles del mundo indígena con la naturaleza por un lado y por el otro lado son bastante subestimadas, ¿no? Porque realmente no se llega a comprender estas visiones distintas, pero han sido tan útiles y han sido tan positivas, digamos, para este tránsito en la pandemia, ¿no? Sonia nos ha contado tantas cosas, pero lo que yo sí quería señalar es que es un factor clave también de protección y de seguridad y de sostenibilidad de las comunidades y de los pueblos. Eso nomás a manera de intervención, ya tengo 1 minuto, tienes 1 minuto, Ana María. Sí, muchísimas gracias, Mencha, también a Sonia, a Ivette, a María Fernanda, a Joa, que han hecho posible este encuentro. Mañana justamente festejamos el Inti Raymi y esperamos que esa nueva energía nos llegue no solamente aquí en el Ecuador, sino también en el planeta, y que estos espacios en los cuales podemos compartir tanto conocimiento, sabiduría, aprendizajes que se van dando, se puedan repetir. Quiero agradecer muchísimo a María Fernanda por habernos invitado a este Congreso de Sostenibilidad e Innovación, y estamos seguras que el aporte que han hecho las compañeras es realmente muy sustantivo a estos aprendizajes que nos dejan las organizaciones comunitarias y que nuevamente nos hacen un llamado para no volver a la normalidad. No nos podemos hacer de la vista gorda, que han pasado 2 años y medio en que un virus nos confinó, nos paralizó, y esa paralización nos hace un llamado a la reflexión. Maife, muchísimas gracias. Supongo que quieres decir algo para cerrar y con eso concluimos. Antes de despedirme, agradecerles muchísimo a todas las compañeras. Sonia, contarle toda la oportunidad que las comunidades tienen con toda esta riqueza de saberes. Y estoy un poco de acuerdo con Mencha que tal vez subestima, pero quiero decirle que eso está cambiando. Yo vivo en Estados Unidos, Sonia, quiero que les cuente a las comunidades cómo la gente aquí está regresando a ver a toda esa experiencia, toda esa sabiduría de las comunidades. Y como aquí hay un movimiento que quiere aprender de ustedes. Antes tal vez se consideraba que la medicina occidental era lo más importante, era como la salvación. Ahora estamos entendiendo, y le digo, aquí hay un movimiento bien fuerte al respecto. Estamos entendiendo que la medicina occidental, por supuesto que es buena, pero estamos entendiendo más que nos ayuda a diagnosticar enfermedades, pero que para poder sanar se necesita algo más holístico, más global. Y se está regresando a ver a las comunidades. Entonces, Sonia, cuénteles a todos esos jóvenes, a la gente de su comunidad, cuánta oportunidad tienen ustedes ahí, cuánta sabiduría tienen para enseñar al resto del mundo. Ahora ustedes son los que tienen que enseñarnos a los que no sabemos. Y agradecerles muchísimo a todas, Ana María, Mencha, Ibe, Joana, Sonia, la comunidad que está ahí con usted. Agradecerles. Tal vez no hubo muchos participantes, pero está grabada la sesión y compartiremos luego en la plataforma, y muchos porque tenemos sesiones paralelas, otros participantes luego miren la grabación que no pudieron ver antes. Un abrazo para todas. Igual, gracias. un abrazo. Igualmente. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
Cuídense. Chao. Chao, Sonia. Hasta luego todas. Chao, chao. Chao, compañeras, cuídense. Es que le he puesto cerca. Sonia, ¿dónde está? Yo me quiero ir a visitarle. Bueno, nuestra comunidad está ubicado en provincia Napo, Ya. Cantón Archidona, parroquia Cotundo. ¿Y cuánto de llego Cotunda a de 2 Quito? kilómetros. ¿Cuánto me hago desde Quito? Bueno, de Quito tenemos, para poder llegar acá, bueno, más o menos se dura 1 hora y media. Dependiendo en el del transporte también, si tienen sus vehículos propios, ahí sí ya pueden llegar fácilmente, pero en el interprovincial ahí sí se demora 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Ya, Sonia, ya le voy a contactar porque yo voy 18 de julio y me encantaría visitarles. Y como le digo acá, hay un montón de gente interesada en cómo llegar a esas comunidades y sanar y aprender. Pero bueno, ya tengo su correo electrónico y de a poquito yo le comento si hay gente que quiere ir. Para comenzar, yo quiero ir en julio, que voy a Ecuador. Sí, tiene que visitar la comunidad y conocer muchas experiencias que nosotros trabajamos aquí. Podemos enseñarnos y hacer conocer en plantas medicinas, también para que se puedan probarse la guayusa, la chicha, todas son las bebidas naturales. Estoy